Una de las cosas que más nos roba la calma a la mayoría de la gente es el tema de la plata. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no seamos productivos? Así que en este cuento dominguero cafetero te quiero compartir qué es lo que me ha funcionado a mí para poder crear y construir mi propio fondo de jubilación y de retiro. Ustedes saben que no es lo mismo ser una persona independiente que ser una persona asalariada. Porque cuando eres una persona asalariada estás obligado a pagar tus cuotas de seguro social. Pero, ¿qué hacemos nosotros los independientes? Empezando porque yo personalmente no creo que me vaya a retirar. Retirar en el sentido de que más nunca en mi vida voy a trabajar. Yo pienso que aunque yo tenga suficiente dinero o recursos algún día para poder vivir sin tener que preocuparme, igual me voy a mantener creando y haciendo cosas. Porque para mí hacer esto, hacer emprendimiento, resolver problemas es como un juego. Es como un hobby para mí, lo disfruto muchísimo. Así que yo personalmente creo que nunca voy a dejar de trabajar. Una de las primeras cosas que yo hice en 2020 antes de renunciar para volver a emprender fue sacar un seguro de salud privado, porque nadie se quiere enfermar y por lo menos yo quería tener eso cubierto. Yo sabía que a la hora de renunciar iba a perder ese beneficio de estar en la caja de seguro social y también ese seguro privado que esa compañía me ofrecía. Una cosa importante que a mí me permitió tener mayor estabilidad financiera y poder renunciar es que yo personalmente nunca he tenido una deuda así tan grande. De manera deliberada, no tengo carro y tampoco tengo una hipoteca porque en verdad no la quiero. La deuda que yo sí tuve fue una deuda de estudios por estudiar programación. En 2015 me metí a un diplomado intensivo, a un bootcamp de programación, que eso fue lo que cambió mi carrera. Y ponte que eran como $15,000 todo lo que yo tenía que pagar entre avión, computadora, estadía, el curso per se. Y yo, siendo profesional independiente con declaraciones de renta, el banco no me quería prestar plata y para mí pedir plata en IFARO era mucho más complicado. Aunque el promedio de los ingresos mensuales que yo tenía en ese momento, a mis 20, era bastante mayor al promedio de la gente en Panamá. Aquí te voy a echar un cuento dentro de este cuento. Esto no es una recomendación financiera, es simplemente una anécdota, ¿ok? Así que no se lo tomen tan en serio. Como yo realmente quería estudiar este plan de programación, yo lo que hice fue aplicar a varios bancos en Panamá. Y aquí es donde aprovecharse de la falta de agilidad puede jugar en nuestro favor. Aquí en Panamá, la APC o el Buró de Crédito panameño que nos registra todo nuestro historial crediticio no se actualiza tan rápido. ¿Y qué pasó? Los 5 o 6 bancos a los que apliqué me aprobaron como 9 tarjetas de crédito con 2 o 3 veces la plata que yo necesitaba. Y lo que yo hice fue crear una tabla en Excel para calcular cuánto me iba a costar ese crédito. Aprendí con todas las tarjetas de crédito que existe algo que se llama la compra de saldo, que en varias ocasiones es hasta 0% y puede llegar hasta 5%. La tasa de interés efectiva suele ser como debajo del 10%, que igual es mucho más barato que un préstamo personal. Entonces lo que yo hacía era tarjetear el curso y vender el saldo, tarjetear el boleto de avión y vender el saldo, tarjetear la computadora y vender el saldo. Todas las compras de saldo vas a tener que pagarlas en 5 años o menos. Y en el momento que tú falles una cuota te regresan al interés normal. Este life hack fue lo que me hizo poder estudiar en otro lugar. Pero para poder hacer esto tenía que ser súper, hiper, mega responsable con todos mis pagos. Así que en mi tablita de Excel yo sabía cuánto interés me cobraba cada quien. Siempre negociaba todas las anualidades. Y mi plan era terminar de pagarlo en 2019. Y se logró. Nuevamente, esto no es una recomendación financiera. Es simplemente una anécdota para contarte cómo yo financié mi Coding Bootcamp. Justo al terminar esa deuda estudiantil en 2019, que yo pagaba cerca de $500 mensuales, yo empecé a hacer cuotas para mi fondo de pensión de jubilación privada. Porque esto era un dinero excedente y yo quería también tener mi platita para aquí cuando yo no sea productiva. La vaina es que ustedes saben qué pasó en 2020. Yo apenas había hecho como 2 o 3 cuotas, pero en ese marzo del 2020 que el mundo se paralizó y que todos estábamos en incertidumbre, lo primero que yo hice fue cancelar esos retiros automáticos. Hay algo que nunca me hizo clic de estar poniendo ese dinero en ese fondo de jubilación, que era que no podía mover mi dinero en 7 años. Y aunque era un dinero que yo no necesitaba, esto es lo que me daba bastante cringe, no tener esa libertad. Y también que me causaba curiosidad de cómo ellos hacían más plata con mi plata. Yo detuve esos depósitos a ese fondo porque tenía que retener dinero, porque nadie sabía qué iba a pasar con la pandemia. Cuando yo renuncié a mediados de 2020, no tenía deudas, tenía ahorros y me iba a caer una buena platita de mi liquidación. Pero esto estaba proyectado a qué pasaría si yo no hacía suficiente dinero como independiente y esto era lo que me prometía pagar mi cuenta, mi renta, mi comida, todos mis gastos fijos.
En 2021, cuando ya las puertas del mundo se están abriendo de poco a poco y donde podíamos empezar a ir al gimnasio aquí en Panamá, conocí a mi amigo Brian. Y él fue la persona que me empezó a introducir en este mundo de las inversiones en la bolsa. Él es analista, bueno, era analista en un banco y me fue comentando sobre Interactive Brokers. Pero antes de que Brian me comentara sobre Interactive Brokers, ya yo había pasado por un intento de inversiones. Unos amigos me habían referido a una persona de confianza que tenía una firma, un broker aquí local para poder invertir en la bolsa en Panamá, para crear un plan de jubilación privada también. ¿Qué es lo que hace este broker? Te diseña un plan de 10, 20 años o lo que tú quieras, según el monto que tú puedas aportar y te maneja tu portafolio. Y otra cosa que a mí me daba cringe era que este plan era a 10 años y si yo quería mover mi plata tenía algunos penalties. Y también empecé a ver cuánto me cobraba el broker mensualmente por registrar y manejar mi portafolio. Y esto me causó aún más curiosidad. Era lo mismo que la otra entidad. Yo empecé a recordar que mis amigos que estaban trabajando conmigo en esa fintech antes de que yo renunciara, le habían empezado a invertir a las criptomonedas. Antes del 2019 yo nunca me atreví a meterme en criptomonedas porque era un tema que yo le tenía miedo, tenía incertidumbre y tampoco sabía de qué se trataba. Recuerdo que en uno de mis últimos bonos dije, voy a poner $500 en Ethereum, una de las criptomonedas, que en ese momento estaba en $500 y años después llegó a pegar hasta $3,000, $4,000. Pero como la gente dice, la cosa tiene que pasar cuando tiene que pasar. Regresando al 2020, 2021, cuando yo le dije a mi broker, dije, hey, ¿sabes qué? Voy a pasar mi plata a manejarlo yo misma, voy a pagar el penalty, prefiero manejarlo en otras inversiones. Yo empecé a meter algunos dolaritos en criptomonedas. Al 2021, cuando conocí a Brian, y Brian me empezó a ayudar para entender cómo yo desde Panamá podía invertir en la bolsa americana y en el resto del mundo a través de este banco de inversiones en Estados Unidos. Él me ayudó a crear mi portafolio, yo empecé con un par de dolaritos y desde entonces no he parado desde el 2021. Aprender a invertir en la bolsa de valores es algo que a mí me hubiese gustado aprender desde hace mucho tiempo. Pero como la gente dice, las cosas te tienen que pasar cuando te tienen que pasar. Y quiero que sepan que esto también tiene su riesgo. Yo por el año 2022 vi mi portafolio en menos 35%. Y si esto es lo que tú no pudieras vivir con eso, de ver cómo tus acciones se devalorizan en algunos momentos según lo que esté pasando en el mundo, ni te metas en esta vaina. Un libro que te puedo recomendar para sacarte de esa guilla y para meterte y transformar más tu pensamiento con respecto al dinero es Psychology of Money de Morgan Housel. Empecé a hablar con algunos amigos cercanos sobre este tema y empecé a crear mi propia comunidad, mi propia tribu de las personas con las que podía hablar de las inversiones. Me di cuenta que ya tenía amigos que lo estaban haciendo. Le comenté a uno de mis mejores amigos, a Jesús, de qué era lo que yo estaba haciendo y él también terminó instruyéndose y educándose. Hoy día ya tengo más de 3 años invirtiendo en cripto, en acciones y en ETFs. Y obviamente también en este negocio, ¿no? Pero a la hora de hacer AC, Agile Consulting, realmente lo que necesito ha sido una cámara, unos micrófonos, mi iPad. Estas son cosas que me van a durar sobre el tiempo. Como yo ofrezco servicios, pues no tengo mucho dinero que invertir en el negocio. Así que esta ha sido mi manera para yo crear mi fondo de jubilación privada. Aprender a invertir por mi propia cuenta tomando riesgos calculados. Una ventaja grandísima que tenemos ahora es que cualquier persona en el mundo puede empezar a invertir con cualquier monto. Antes, si tú querías invertir dinero en la bolsa desde Panamá, tenías que tener como $25,000 o $50,000 en tu cuenta. Hoy día, con bancos como Interactive Brokers y bastante otros bancos americanos y también europeos, puedes invertir desde tu país con lo que sea que tengas, desde $250. Hoy día, mi rendimiento en criptomonedas está como en 40%. Tengo menos del 10% de mi portafolio ahí porque, bueno, no es un tema que yo domino y manejo, pero yo quería tener un poquito de piel en el juego. La mayoría de mis activos están divididos entre varias acciones y varios ETFs. Un ETF es un conglomerado de compañías. Las probabilidades de que un ETF como el SP500 se caiga es porque prácticamente el mundo se está cayendo también. Yo decidí aprender y educarme para manejar mi propio portafolio porque esos 5% de los plazos fijos y ese 1% que te da tu cuenta de ahorros no son nada como mucha plata. Si tú ves el ritmo de la inflación te das cuenta de que en verdad no estás ganando mucha plata. Luego, cuando yo entendí que invertir mi dinero en el SP500 me podía dar rendimientos de 10% y hasta más, esto me incentivó muchísimo más para poder seguir aprendiendo. Igual, tener un broker, un intermediario que maneje tu portafolio por ti es funcional si tú no le quieres meter mente a eso. Y lo más importante de por qué yo decidí invertir por mi propia cuenta, porque yo quería tener la libertad de decidir en dónde iba mi dinero, cuáles son las compañías en las cuales yo estoy invirtiendo y quería tener específicamente esa libertad de no tener mi dinero estancado, ni por 7 ni por 10 años, que yo en cualquier momento pudiera comprar y vender. Es tener la libertad de convertir mi dinero en algo líquido así. Según mis cálculos, ¿en cuánto tiempo yo me voy a retirar?
Yo creo que antes de mis 40 yo voy a tener lo suficiente para yo vivir con paz mental y saber que las ganancias que me está generando ese fondo que tengo ahí puede pagar mis gastos. Esto va a depender muchísimo de tu estilo de vida. Yo personalmente tengo un estilo de vida bastante frugal. No soy de hacer shopping, tampoco soy de vivir una vida ostentosa. De vez en cuando viajo porque creo que son experiencias que uno se lleva el día que se va de este mundo. No tengo carro, no tengo una hipoteca y tampoco soy de dejarme llevar por objetos brillantes. Así que yo creo que a mis 40 voy a estar retirada. Retirada en el sentido de que no voy a tener que trabajar para poder pagar mis cuentas. Pero obviamente esta que está aquí va a seguir trabajando mientras yo pueda. Tu fondo de jubilación privada va a depender mucho de ti, de cuánta plata ganas, de cuánta plata ahorras, de cuánta plata inviertes. Cada quien decide cómo quiere vivir. Lo importante es que tú empieces a planificarte y educarte, porque no te vas a volver rico ahorrando. Tienes que invertir. Ojalá esto me lo hubiesen enseñado antes. Para mí, el retiro es estar en paz y en calma, sin tener que preocuparme por dinero. Para mí es tener ese espacio para poder seguir creando y seguir explorando. Para mí, tener un plan como este es tener esa claridad y esa tranquilidad de cuando no seamos tan ágiles por la naturaleza del ser humano y del cuerpo y de la vida, podamos vivir despreocupados. El recap que quiero que te lleves de este cuento dominguero es que tienes que empezar a tomar más control de tus finanzas si tú realmente quieres ser libre. Tener tu dinero en el banco ahí sentado a ese 1% realmente está haciendo que se devalúe tu plata. Si no le quieres meter mente, quizás un plazo fijo está bien para ti. Es mejor eso a que lo tengas en una cuenta normal. Tener un fondo de jubilación privada con un broker privado puede ser que sea para ti también si no le quieres meter mente. Aunque tú no le quieras meter mente a invertir tu propio dinero, te invito a que te eduques y aprendas cómo estos fondos de inversión están invirtiendo tu dinero y cuáles son esos trade-offs o esos intercambios, esos fees o esas comisiones que tú estás pagando mensualmente. También fíjate en cuáles son las penalidades en el caso de que tú te quieras retirar antes de ese fondo. Si tú estás pensando en emprender y volverte independiente, recuerda contratar un seguro de salud. Cuando yo renuncié, pagué $46, creo que está en $50 ahora mensualmente, un seguro de salud privado. Mantén tus deudas en cero o lo menor posible. Deja de gastar en tonterías. Asegúrate de arroparte hasta donde la manta te dé o enfócate en crecer tu manta. Yo soy de las que prefiere no siempre disminuir gastos, sino crecer mis ingresos. Hay un dicho en inglés, live below your means. Vive con menos de lo que necesitas o de lo que estás creando. No porque tú empieces a ganar más dinero quiere decir que tienes que gastar más. Es un balance entre vivir la vida en la hora con responsabilidad y planificar lo suficiente para el futuro para cuando no seas tan productivo. Todas las inversiones tienen su riesgo, ya sea que las inviertas tú solito, ya sea que las inviertas con alguien más, así que empieza a educarte. Solo deberías invertir dinero que tú estás dispuesto a perder. También deberías invertir dinero y no meterte a cada rato en las plataformas porque ese sube y baja quizás te vuelva loco. La psicología del dinero es algo que tienes que empezar a practicar. Ya sabes que puedes leer ese libro de Morgan Housel. Hoy día hay un montón de recursos por internet, en social media, en YouTube. Y hasta yo di un cursito hace un par de meses porque habían bastantes personas que me estaban empezando a preguntar de cómo yo lo había hecho. Cuéntame en los comentarios qué te ha funcionado a ti para tomar más riendas de tus finanzas y crear ese plan de jubilación, ese plan de retiro que todos soñamos.